Las guerras púnicas son uno de los enfrentamientos entre civilizaciones más importantes de la historia, y su resultado fue sin duda decisivo para la configuración del mundo tal y como lo conocemos hoy. Constituyeron un momento clave en el que las dos principales potencias del Mediterráneo se enfrentaron por su control, con unas batallas de proporciones difícilmente conocidas antes. Según la leyenda, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. Cartago es más antigua, pues se dice que fue fundada por Dido, una princesa fenicia semilegendaria, unos años después de la guerra de Troya, por tanto en el siglo XII a.C., aunque los romanos consideraron el 814 como año de nacimiento de su principal ciudad enemiga. Dido era hija del rey de Tiro. Su hermano Pigmalión la obligó a casarse con Siqueo y posteriormente lo asesinó. A Dido le fue revelado en sueños que su hermano había cometido el crimen, por lo que escapó. Al llegar al actual Golfo de Túnez, encontró a Iarbas, rey de los gétulos. Dido pide que les den tanta tierra como pueda rodear con una piel de toro. Ellos aceptan riéndose, pensando que no conseguirá nada. Dido corta la piel en tiras finísimas y consigue abarcar una gran cantidad de tierra sobre la que funda Cartago. Años después, llega allí el hijo de Venus, Eneas, que tras huir de la caída de Troya buscaba un lugar donde fundar una nueva ciudad. Se convierte en amante de Dido, pero la abandona por orden de Júpiter, que tenía para él reservada la creación de la estirpe que daría origen a Roma. Dido, abatida, se suicida. Esta es la explicación mítica que dieron los romanos al odio visceral entre ambos pueblos. Con el paso del tiempo, la ciudad de Cartago llega a dominar el litoral africano noroccidental, sur de Iberia, Baleares, Córcega, Cerdeña y oeste de Sicilia, favorecida por su posición central en las vías marítimas mediterráneas. Avanzado el siglo III, Roma es también una potencia, tras la conquista de gran parte de la península itálica gracias a sus victorias contra los latinos, los samnitas y el rey griego Pirro. Las dos repúblicas habían tenido tradicionalmente buenas relaciones, de hecho, se habían aliado contra la invasión de Pirro, pero sus ansias de expansión están a punto de chocar por primera vez. En 288 a.C., los mamertinos, un grupo de mercenarios, se encuentran en Sicilia sin trabajo y deciden conquistar la ciudad Messina, que permite controlar el estrecho entre Italia y Sicilia. Siracusa, gobernada por el tirano Hierón II, los asedia. Los mamertinos piden ayuda tanto a Roma como a Cartago. La primera en responder es Cartago, que ya controlaba gran parte de la isla y logra rápidamente que los siracusanos se retiren. Los mamertinos siguen queriendo aliarse con Roma, pero los romanos dudan. El Senado discute largamente la entrada en Sicilia. Por un lado, estaban los que creen que entrar en Sicilia significaría la guerra contra Cartago, y que esto sería perjudicial para Roma, además de que incumpliría el tratado firmado con Cartago en 278, por el que Roma no entraría en Sicilia y Cartago no entraría en Italia. En cambio, otros creían que no actuar contra los cartagineses sería peligroso, ya que solo les quedaba Siracusa para controlar toda Sicilia, y entonces su siguiente paso podía ser entrar en Italia. El Senado pasa la decisión a la Asamblea Popular, que acaba decidiendo a favor de la guerra contra Cartago, pensando que traería riquezas a la ciudad y gran cantidad de grano, principal producto de Sicilia. En 264 a.C., Roma inicia la primera guerra púnica con una expedición para expulsar a los cartagineses y los siracusanos de Mesina. Posteriormente asedia Siracusa, inicialmente aliado con Cartago, hasta que el tirano Hierón II decide cambiar de bando. Los cartagineses se repliegan a Agrigento, la principal ciudad púnica en la isla. Roma la asedia con 40.000 legionarios distribuidos en 4 legiones y 2.000 caballeros. La ciudad estaba bien amurallada, y los romanos, que contaban con el apoyo logístico de Siracusa, no tenían tecnología de asedio para tomar la ciudad, por lo que la única forma era rodear la ciudad y esperar a su rendición por hambre. Para ayudar a los agrigentos y la guarnición de la ciudad, unos 1.500 hombres, llegó unos meses después un ejército púnico formado por unos 50.000 soldados y 6.000 jinetes comandados por Anón. Además, tenía unos 60 elefantes africanos de bosque. Son más pequeños que otras razas de elefante, pero alcanzan los 2,5 metros de altura. Los romanos los habían conocido algunos años antes, en las guerras contra Pirro, cuando ni siquiera conocían su nombre y los llamaron bueyes de Lucania. Ambos bandos se enfrentaron en campo abierto hasta que los romanos vencieron, aunque muchos cartagineses escaparon. Finalmente, tras 7 meses de asedio, los romanos logran tomar la ciudad, y los habitantes de la ciudad fueron esclavizados.
Sin embargo, la parte más importante de la guerra se librará en el mar. Cartago es una potencia marítima, pero Roma debe construir una flota prácticamente desde cero, ya que hasta el momento todas sus conquistas las había realizado por tierra. En este punto fue clave la inteligencia militar, ya que para la construcción de su nueva flota se inspiraron en los barcos capturados a los púnicos tras la toma de Agrigento. El barco más usado era el quinquerreme, con 5 filas de remos y en menor medida el trirreme. Tuvo un papel importante el uso del corvus, el cuervo, sistema de abordaje ya usado por los griegos que según el historiador Polibio se montaba en los barcos y consistía en una pasarela movible con una polea de 1,2 metros de ancho y 10,9 metros de largo con garfios en las extremidades. Una polea hacía que este artilugio descendiera sobre las naves enemigas, permitiendo a los soldados abordar. Así logran los romanos su primera victoria naval, en la batalla de Milae, actual Milazzo, justo después de haber sido derrotados en las islas Lipari. Este ingenio sorprendió mucho inicialmente a los púnicos, pero hacía que los barcos fueran más pesados y menos manejables, lo que contribuyó a la destrucción de muchas naves durante al menos 3 tormentas y a que su uso fuera abandonado tras la Primera Guerra Púnica. En los siguientes años se alternan las victorias en varias batallas terrestres y navales, incluyendo algunos enfrentamientos en las islas de Cerdeña y Córcega. Los soldados cartagineses, tras ser derrotados en Sulci, crucificaron a su almirante Aníbal Giscón. Los romanos lanzan una nueva ofensiva bajo el mando de Marco Atilio Régulo, que quiere trasladar la guerra a África. Vence en la batalla naval del Cabo Egnomo a los cartagineses, cuyos generales eran Amílcar y Anón. A continuación, captura o convence para cambiarse de bando a 200 ciudades africanas y Cartago llega a solicitar la paz, pero no acepta por considerar las condiciones ofrecidas demasiado perjudiciales. Los cartagineses habían solicitado a los lacedemonios o espartanos un general. Se trata de Jantipo, que pronto demuestra su valía y derrota a Atilio capturando a casi todo su ejército, incluido él. La guerra continúa en Sicilia, donde los romanos, tras reconstruir su flota, vencen en Palermo. El general Asdrúbal logra reconquistar Agrigento y gran parte de Sicilia para los cartagineses. Durante unos años no se producen avances decisivos. Los púnicos envían una embajada a Roma para negociar, llevando a Atilio. El propio Atilio insta a los romanos a no negociar y regresa a Cartago, aún sabiendo que eso supondrá su muerte. Tras una tormenta, Roma tiene que reconstruir otra vez su flota. Esta vez la financian algunos ciudadanos prominentes de modo privado, ya que el Estado estaba sin fondos. La batalla final que decide la guerra tiene lugar en el 241 a.C. en las Islas Égadas. Los romanos estaban tratando de bloquear los suministros cartagineses al oeste de la isla. La flota cartaginesa los vio y, al verse con el viento a favor, atacaron. Para luchar en esas condiciones desfavorables, los romanos decidieron desmontar todos los elementos no fundamentales de los barcos, como mástiles o velas. Esto fue fundamental, ya que los barcos púnicos eran mucho más pesados al estar cargados con suministros, y los latinos pudieron embestirlos mejor gracias a su ligereza. Se enfrentaron unos 250 barcos de cada bando. Los cartagineses pierden 10.000 hombres y se quedan sin más recursos económicos ni militares. Se rinden y firman la paz de Lutacio renunciando a Sicilia, que se convierte en la primera provincia romana. Cartago se comprometió además a abandonar todas las islas entre África e Italia y a pagar importantes reparaciones de guerra. Y este es el final del vídeo. Terminamos el vídeo como en las grandes noches de teatro, presentando a los principales protagonistas. Si os ha gustado el vídeo, os voy a pedir que por favor os suscribáis, le deis a me gusta y dejéis un comentario sobre qué otro personaje, batalla, acontecimiento o curiosidad histórica os gustaría ver en el canal. ¡Chao!